Buenos días a todos los participantes. Les saludamos del Hospital Cayetano Heredia, Unidad Funcional de Telesalud y Telemedicina, Ministerio de Salud. Continuando con nuestras telecapacitaciones, el día de hoy presentaremos el tema Interpretación del hemograma automatizado a cargo de la doctora Carolina Tokumura, especialista en hematología. Les informamos a los participantes que pueden hacer llegar sus preguntas, dudas y comentarios a través del chat para ser respondidas al final de esta ponencia. También pueden visitar nuestro canal de YouTube de Telesalud y TeleIS del Hospital Cayetano Heredia, donde podrán encontrar esta y otras telecapacitaciones. Doctor, es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Adelante, la escuchamos. Ok, gracias, buenos días. Agradezco a la Unidad de Telesalud por el encargo y hoy día hablaremos sobre la interpretación del hemograma automatizado. Muy bien, estos es más o menos los temas que vamos a tratar. ¿Cuál es su importancia? ¿Cómo ha evolucionado el hemograma automatizado? ¿Cómo se interpreta? Y cuál es la importancia también del estudio del frotis de sangre periférica. Inicialmente, algunos recordarán que, y en algunos lugares todavía donde no se accede a mucha tecnología, seguimos haciendo los hemogramas manuales, ¿no? Con microscopios de luz. Todavía utilizando las cámaras de Neubauer y hace un conteo manual que es un poco engorroso cuando ya tenemos que ver eh, muchos pacientes, tal vez nos quita demasiado tiempo, pero eh, cuando no se tiene toda la tecnología todavía estamos utilizando. Entonces quiero un poco explicar algunas diferencias entre las dos metodologías, ¿no? Como verán, el conteo es manual, el hematocrito se calcula con el microhematocrito con una microcentrífuga, y luego la hemoglobina es calculada. Sin embargo, con el apoyo de la tecnología, tenemos ahora eh, contadores celulares en las cuales ya la hemoglobina es eh, dosada, más bien el hematocrito es calculado. Entonces, por eso a veces no podemos comparar valores entre un método manual con un método automatizado. Siempre vamos a encontrar diferencias. Como vemos acá, a lo largo de los años, toda esta metodología ha ido mejorando, adicionando nueva tecnología, ¿no? Llegando hasta ahora, la mejor tal vez es la citometría de flujo, en las cuales ya podemos tener mucha más información acerca de las células que nosotros vemos inclusive en el frotis periférico, ¿no? Entonces, acá para que tengan una idea de cuál es los fundamentos, ¿no? Los analizadores por impedancia podían darnos alguna idea del tamaño, ¿no? Cierta complejidad de las células sanguíneas. Sin embargo, de todos modos, había que completar con una evaluación manual, ¿no? Son los semiautomatizados. Cuando pasa el tiempo y va mejorando la tecnología, podemos obtener ya mucha más información. El citómetro, los contadores por citometría de flujo en realidad se van mejorando cuando se logra tener esta capacidad de alinear las células, ¿no? En una columna, que empieza también con las impresoras de inyección de tinta, ¿no? Esa tecnología luego es aplicada y se logra poner, alinear las células y hacer que un láser en diferentes ángulos incidan sobre las células. Esto va a hacer que desvíe los haces de luz y hay un software de por medio que capta esta dispersión y que luego lo traduce en información, ¿no? Por supuesto que a lo largo de los años estos citómetros también han ido mejorando. Entonces, cuanto mayor complejidad del software, ya tenemos mucha más información de las células. Vemos ya tamaño celular, la forma, densidad, complejidad celular, eh, las características del núcleo, inclusive si las células son inmaduras o no. Todo va a depender de la generación de cómo ha ido mejorando ¿no? Entonces, generalmente lo traduce en, en estos gráficos, por ejemplo, cuanto mayor
en el eje horizontal nos va a decir el mayor tamaño y en el vertical la mayor complejidad o granularidad de la célula. Entonces, antes de poder interpretar el hemograma, estos automatizados, debemos tomar en cuenta varios factores. Hay siempre un factor preanalítico que va a depender de dónde tomamos la muestra. O sea, tenemos que tener cuidado de que si tomamos la muestra de una buena vía, a veces tomando unas venas pequeñas, más periféricas, o a veces de una vía central. Entonces, todos estos factores podrían afectar el resultado de nuestro hemograma. Además, el tiempo desde que uno toma la muestra hasta que ésta es procesada. Cuanto mayor tiempo puede haber ciertas distorsión en la forma de las células. A veces si toman a las 8 de la mañana pero lo procesan a las 4 de la tarde, no va a tener la misma validez. Y además, la presencia del anticoagulante también puede generar distorsión en las células. A veces en las plaquetas se pueden aglutinar. Y también tenemos que tener en cuenta de que cuando tomamos muestras de diferentes laboratorios que tienen diferentes máquinas, tampoco son comparables. Cada máquina tiene ciertos valores normales. Y además, cuando interpretamos el hemograma, debemos tomar en cuenta la edad, el sexo y el estado fisiológico, ¿no? Por ejemplo, si está embarazada. Y siempre cuando les reportan el hemograma automatizado van a ver que aparecen asteriscos, que al final son las alertas. Entonces esto nos va a también a, a recordar que deberíamos de revisar el frotis de sangre periódica. Muy bien, esto es más o menos el reporte. A veces no reportan en forma tan compleja porque lo simplifican. Estos gráficos a veces no son reportados, pero sí transcritos. Entonces, en el caso de los contadores por citometría de flujo, se utilizan ciertos reactivos para poder calcular por espectrofotometría el nivel de hemoglobina. Y otro aspecto que debemos de tomar en cuenta es este indicador que a veces pues, sale como RDW o IDE, que es el grado de variación de las células. Es como una desviación estándar en realidad, ¿no? Entonces, si es que esto sale del rango, como esto es un promedio, cuando tenemos un RDW muy amplio, quiere decir que nuestra población es variada, que son células grandes, son pequeñas. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado al interpretar el volumen corpuscular medio, ¿no? O la concentración de hemoglobina media, porque si tenemos una población muy variada, ya el promedio no refleja la población. Entonces, para poder tomar como válido y decir, bueno, estas son células microcíticas o hipocrómicas, debemos ver primero si nuestro RDW o el grado de variación o de anisocitosis cae dentro de los rangos permitidos. Entonces, tenemos que recordar que también la presencia de algunos elementos como anticuerpos, ¿no? Por ejemplo, en la anemia hemolítica autoinmune, o la presencia de crioglobulinas, o si es que nosotros tomamos la muestra en forma inadecuada y se hemoliza en el tubo, va a generar cambios en los valores, ¿no? Y puede, por ejemplo, alterar el nivel de hemoglobina o el conteo de eritrocitos. Eso también se puede ver afectado cuando hay hiperleucocitosis como en las leucemias mieloides crónicas o hay macroplaquetas. Acuérdense que esto es un software donde nosotros agregamos parámetros, ¿no? Para reconocer ciertas células. Por lo tanto, si es que hay variaciones o distorsiones, la máquina tal vez no va a poder definir, pero podría emitir alguna alerta. Por otro lado, también el dosaje de hemoglobina se puede ver afectado si es que hay, como ya dijimos, la hiperglucositosis, paraproteínas, carboximologina o los lípidos. Entonces también tenemos que, como siempre, el hemograma es un examen auxiliar, tenemos que conocer a nuestro paciente. Entonces, cuando tengamos los resultados debemos ver, hay algunos otros factores que podrían darnos la falsa idea de que es una anemia macrocítica, ¿no? Como que se aglutinen, ¿no?
o si hay hiperglicemia, o si hay esferocitosis. En los nuevos contadores por citometría también se adicionan algunos otros reactivos, ¿no? Que son fluorocromos, y que nos han ayudado a proporcionarnos más información sobre las plaquetas, la identificación de las plaquetas o los reticulocitos, o inclusive glóbulos rojos fetales, o la presencia de normoblastos, que son los glóbulos rojos nucleados que tempranamente salen al torrente sanguíneo. Eso nos ayuda a dar mayor información. Por ejemplo, nos dan el conteo de las plaquetas, pero también el volumen plaquetario medio. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, que tenemos una trombocitopenia por consumo, ¿no? O por destrucción periférica, generalmente el cuerpo va a compensar y va a producir las plaquetas con mayor velocidad, las va a enviar al torrente sanguíneo más jóvenes, y cuanto más jóvenes, las plaquetas son más grandes. Entonces, si ya vemos que hay una distorsión y las plaquetas tienen un tamaño mayor, ya nos dice que hay un recambio rápido plaquetario. Y eso nos podría sugerir que puede ser que haya un consumo periférico, que puede ser una púrpura trombocitopénica inmune, puede ser un CID, o cualquier anemia hemolítica microangiopática. Entonces, el hemograma automatizado también nos puede ayudar con los reticulocitos. Generalmente, el reticulocito es un glóbulo rojo joven, ¿no? Que todavía tiene restos de RNA, que madura 2 días en la médula, pero en sangre periférica todavía puede ir dando vueltas un día. Eso es lo normal en un paciente sin anemia. Y lo podemos calcular manualmente, ¿no? Y que lo expresamos en porcentaje de reticulocitos. Es así como se ven en las tinciones de Pearl. Y podemos ver estos todavía glóbulos rojos jóvenes con restos nucleares versus los glóbulos rojos ya más maduros. Pero con el citómetro podrían darnos mayor información, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante el recuento de reticulocitos? Siempre solicito, cuando piden un hemograma, están evaluando la anemia, pidan el recuento de reticulocitos. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir calcular el índice de producción medular. Al calcular este índice me permite ver si esa médula ósea de este paciente está compensando el nivel de hemoglobina, ¿no? Si es que tiene anemia. O si esta médula está bloqueada por una razón y no hay buena producción medular, o hay una falla medular. Entonces, cuando uno enfoca o quiere evaluar un paciente, lo que tengo que saber es, este paciente recientemente ha sangrado y esta médula está sana y está tratando de compensar, o esta es una anemia crónica en la cual el paciente puede no tener nutrientes o simplemente tener hipocelularidad, entonces esa médula no va a responder. El IPM es importante para eso, para decirme si esa médula está fallando y si en algún momento va a necesitar un estudio medular para evaluarlo, ¿no? En esta fórmula, generalmente tomamos en cuenta el recuento de reticulocitos, el hematocrito del paciente, el hematocrito ideal y un factor de corrección, que finalmente el factor de corrección es el tiempo de vida del reticulocito en sangre periférica, que si uno no tiene anemia, va a ser 1. Pero cuanto mayor es la caída de la hemoglobina, tomamos en varones 45, en mujeres 40, el tiempo va a ir aumentando, ¿no? En cada 5 puntos de caída en el hematocrito, aumenta 0.25 días, por así decirlo, de tiempo adicional del reticulocito. Sin embargo, en el automatizado ya puede hacer otros cálculos también, ¿no? Ya son fórmulas muy similares, que al final algunos lo mencionan como IPR o índice de producción reticulocitaria, que es similar al IPM. Y en algunos informes ya nos dan el conteo, ¿no? Tanto en absoluto como el IPM corregido. Entonces, fácilmente ya no tenemos que estar calculando, ¿no?
Entonces, cuando tenemos un paciente, calculamos el IPM, lo que sí tenemos que interpretar es, sin anemia el IPM va a estar muy cercano a 1. Ahora, cuando hay anemia y que pensamos es que tiene una buena respuesta, debería tener un IPM mayor de 3. Eso ya nos dice que ese paciente está compensando la anemia que tiene. Sin embargo, cuando es menor, ya uno tiene que considerar, realmente es una falla medular porque faltan nutrientes, o sea, tal vez tendríamos que dosar ferritina para ver repósitos de hierro o dosar vitamina B12, ácido fólico, para ver si es un tema nutricional o es una falla de la médula por que está reemplazada por alguna neoplasia o es una leucemia o no hay celularidad, o es una aplasia, ¿no? O una hipoplasia celular. También hay otras funciones en algunos en algunas máquinas o en unos citómetros de flujo que nos da inclusive el recuento de reticulocitos inmaduros. Y esto en algunas máquinas que ya hay en Lima, por ejemplo en el hospital también tenemos, alguna vez hemos tenido esta información y nos ayuda a ver ah, qué tan, eh, no solamente los reticulocitos, sino también su grado de maduración, o sea, qué tan joven es este reticulocito. Entonces, cuando nosotros queremos hacer monitoreo de la médula ósea, por ejemplo, bueno, cuando hay trasplante o cuando queremos dar alguna terapia y vemos si realmente hay respuesta, ya podemos tempranamente ver si es que estamos formando nuevos reticulocitos. Entonces, podríamos también, algunos, como el del hospital el que tenemos actualmente, nos da esa información, ¿no? Que a veces hay que solicitarlo, eh, eh, hay que precisarlo, que nos lo entreguen, pero podemos saber cuál es el contenido de hemoglobina reticulocitaria. Entonces, por ejemplo, que si tuviéramos que hacer una prueba terapéutica y queremos saber si este paciente está incorporando el hierro que le estamos dando o si realmente esta médula está respondiendo, ya no tenemos que esperar a que la hemoglobina suba, sino tal vez en una semana ver, tomar un basal y luego ver si es que hay una variación en el contenido de la hemoglobina del reticulocito, o sea, del glóbulo rojo que recién se está formando, para ver si realmente se está incorporando este hierro, ¿no? Entonces, esto agilizaría un poco más cuando queríamos, por ejemplo, hacer una prueba terapéutica. Antes hacíamos prueba terapéutica de hierro y teníamos que esperar un mes para ver si es que había subido la hemoglobina. Ahora ya no esperamos, ¿no? Vemos si hay una, podríamos ver que hay una respuesta temprana si analizamos este marcador. Algunas también podían darnos información o una alerta si existe esquistocitos, que son las fracciones de los glóbulos rojos, que sobre todo en pacientes con anemia hemolítica microangiopática, ¿no? Entonces, eso nos facilita para que no se nos pase, ya emite una alerta y podamos revisar la lámina periférica. Porque cuando hay anemias hemolíticas, las anemias hemolíticas microangiopáticas se caracterizan por destrucción intravascular del glóbulo rojo, en las cuales el glóbulo rojo se fracciona. Hay diferentes causas, el CID es la más común, pero también hay la púrpura trombocitopénica trombótica, donde además no solo hay destrucción de los glóbulos rojos en estos casos, sino también hay disminución de plaquetas. Entonces es mandatorio revisar el fluotiz de sangre periférica, porque esta nos va a dar información, además de la clínica, para poder tener un diagnóstico temprano de estas patologías, ¿no? Que generalmente también tienen alta mortalidad. Entonces también algunas máquinas nos pueden alertar sobre los normoblastos o glóbulos rojos nucleados. Y esto va a depender, la interpretación de la presencia va a depender del paciente, ¿no? Por ejemplo, en recién nacidos, la presencia de normoblastos no es como en el adulto que pensamos en una anemia hemolítica, sino en hipoxia crónica, ¿no? O sea, cuando recién nacen los primeros días, en el conteo, si encontramos un gran conteo de normoblastos, ya nos indica que ha habido sufrimiento fetal, que ha habido hipoxia durante las últimas semanas o meses, ¿no? Y ya ir acompañado pues a pobre crecimiento, pequeños para edad gestacional, ¿no? Y en el adulto, bueno, cuando hay estrés hematopoyético, cuando hay hemólisis, por ejemplo, con destrucción y la médula trata de compensar, vamos a ver normoblastos.
aunque también podemos verlo en la anemia megaloblástica. Lo que sí hay que tener cuidado, aunque algunas máquinas ya lo corrigen, es que si aumentan los normoblastos, estos pueden ser confundidos como leucocitos. Entonces a veces hay que hacer la corrección. Entonces también las máquinas nos pueden dar alerta de células inmaduras, ¿no? De los blastos. Con esto ya nos alertaría igual. Siempre vamos a la revisión del frotis de sangre periférica para poder identificar. Volviendo otra vez con respecto a las plaquetas, el volumen plaquetario medio también, como les decía, nos alerta al recambio rápido, porque las plaquetas más grandes son plaquetas más jóvenes. Pero, como les decía, siempre tiene que evitarse que esta muestra no esté guardada mucho tiempo, que debe ser procesada inmediatamente. Pero algunas máquinas también podrían, algunos contadores nos podrían dar idea de que si son plaquetas reticuladas. Esto ya nos da mayor precisión de la inmadurez de estas plaquetas. Y tenemos que recordar también que la presencia de esquistocitos o si las plaquetas se agregan, ¿no? O si hay macroplaquetas, van a haber distorsión. No es infrecuente en reportes de conteos de plaquetas bajos cuando hay predominancia de macroplaquetas, porque recordemos que esto es un software, entonces las plaquetas, el conteo de plaquetas va a un rango que nosotros administramos. Decimos, en este rango es el conteo de plaquetas y con estas características. Entonces puede suceder de que hay macroplaquetas tan grandes como el tamaño de un linfocito. Entonces, la presencia de macroplaquetas nos puede llevar un subconteo del recuento plaquetario total, ¿no? Por eso es que siempre verificamos. Si vemos que el volumen plaquetario medio está alterado, siempre revisamos el frotis para verificar ese valor. Y generalmente todo el mundo hace un ajuste, ¿no? Los tecnólogos que ya tienen experiencia saben que tienen que ajustar manualmente, ¿no? Como ven, las plaquetas en general son pequeñas, pero acá ya casi tienen el tamaño del glóbulo rojo, ¿no? Entonces, en el citómetro, en el contador automatizado, generalmente deberían estar en este lugar las plaquetas maduras, pero como ven, en el eje horizontal están desviados hacia la derecha, o sea que son más grandes y además más granulares, ¿no? Porque están también en una posición más alta en el eje vertical. También nos puede indicar que si tenemos una regeneración temprana, ¿no? Sobre todo cuando adicionamos estimulantes como los análogos de la trombopoyetina. Quería traerles estas imágenes también para que vean la importancia del frotis de la sangre periférica. Si nosotros interpretamos bien el hemograma automatizado y hacemos caso a las alertas y a los indicadores, nos van a sugerir de que debemos de reevaluar la sangre periférica. ¿Por qué? En casos como las anemias hemolíticas, podrían darnos un diagnóstico mucho más rápido, ¿no? No va a demorar más, no es más costoso, y nos podrían dar idea, por ejemplo, desde presencia de parásitos como la malaria, o cambios, estos ya casos no tan frecuentes como la presencia de anemia falciforme, o la presencia de esquistocitos en las anemias hemolíticas microhepáticas, o en pacientes con anemia hemolítica esferocitosis hereditaria, donde vamos a tener esferocitos, ¿no? Aunque en las anemias hemolíticas autoinmunes también vamos a tener presencia de esferocitos, pero en menor cantidad. O en otras anemias por deficiencias enzimáticas, como la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, todos estos diagnósticos los podemos obtener del frotis de sangre periférica. En esos casos también acá hay otras variaciones, ¿no? A veces puede haber estas variaciones en la membrana, inclusive en insuficiencia renal también puede haber ciertas alteraciones, o en la hepatópata, ¿no? Ya estas piropoiquilocitosis también son deficiencias enzimáticas más raras, ¿no? Y los estomatocitos, que a veces pueden ser congénitos, pero a veces también se pueden ver como artefactos, ¿no? En algunas anemias. Ya, bueno, ya esto es más raro, pero en la malaria podemos evidenciar la presencia de parásitos intracelulares. Una de las que también deberíamos siempre tener en cuenta
es la Bartonella, ¿no? Y a veces ha habido nuevos brotes que a veces se confunden, ¿no? Cuando uno ve un frotis, a veces uno dice, bueno, y estos puntitos que pareciera que la tinción se hubiera precipitado. Sin embargo, cuando uno revisa la lámina, va a ver, bueno, esta es una foto de internet, pero que vi acá, por ejemplo, tenemos coexistencia la Bartonella en sus dos formas, ¿no? Tanto basilar como cocoide. Cuando nosotros evaluamos un paciente y sospechamos de Bartonella y ya ha recibido antibióticos, generalmente lo vamos a ver en forma cocoide, ¿no? La basilar es un paciente que recién se ha infectado y que generalmente no ha recibido tratamiento. En la sangre periférica también, por ejemplo, cuando tenemos anemia hemolítica autoinmune, vamos a ver estos glóbulos rojos como en forma de gotita, de acrocitos, ¿no? O fracciones de glóbulos rojos que aparentemente, como por la presencia de anticuerpos, estos van siendo fagocitados y van perdiendo superficie de membrana y van apareciendo más pequeñitos que el resto, ¿no? Eso es un glóbulo rojo normal y estos son más pequeños, sin halo central, ¿no? Esos consideramos nosotros como esferocitos. Este es otro ejemplo de glucosa 6-fosfato. Generalmente esta es una deficiencia ligada al sexo, al cromosoma X, por lo tanto lo vemos más en los pacientes varones pequeños que recién están en la lactancia, que las mamás a veces le dan puré de habas y se presentan con anemia hemolítica, septicéricos, la caída brusca de hemoglobina, pero es intravascular. Entonces la orina también podría parecer más oscura y por eso estos pacientes cursan también con ferropenia, ¿no? En la lámina periférica podemos ver así, como una vesícula excéntrica, ¿no? La hemoglobina se desplaza y estos generalmente son destruidos más rápidamente, ¿no? Entonces, son pacientes varoncitos que cursan con anemias severas, pálidos y con orinas oscuras. Y deberíamos de preguntar. Entonces, deberíamos sospechar en estos pacientes y siempre preguntar, ¿no? Sobre todo son niños pequeños de 1 año, 2 años, que recién les han dado habas. Esta es la forma, el favismo en realidad es la forma más severa de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y ahora que tenemos también hay más pacientes con anemia falciforme, con la migración de los pacientes venezolanos. Por ejemplo, tenemos muchos más pacientes con esa patología, ¿no? Entonces debemos pensarlo. Y lo debemos de solicitar, si es que no tenemos hematólogo en nuestro centro, por lo menos pedirle al tecnólogo que dé una revisada a la lámina y ellos probablemente van a poder identificar los cambios morfológicos. Muy bien, entonces, como conclusión, si nosotros sabemos interpretar el hemograma automatizado, ¿no? Saber todos los parámetros que son capaces de darnos, o por lo menos averiguarnos qué parámetros cada uno de nuestros centros nos pueden dar, nos va a ayudar a orientarnos mejor en las patologías y generar un plan de trabajo más coherente, ¿no? Y no pedir pues todas las pruebas. Siempre chequear las alarmas, ¿no? Conversar con el laboratorio, tener tal vez una aproximación para ver hasta cuánto ellos nos pueden ayudar a revisar el frotis de sangre periférica, lo cual nos va a ayudar mucho más para orientarnos en el diagnóstico. Y tomando en cuenta que esta es una metodología también rápida, económica y mínimamente invasiva, y lo tenemos al alcance. Entonces, agotar toda esta información antes de pedir un gran plan de trabajo, ¿no? Entonces, si sabemos interpretarlo, podemos orientar rápidamente al diagnóstico de nuestro paciente. Muchas gracias. No sé si tendrían alguna pregunta. Muchas gracias, doctora, por su exposición. Ahora vamos con la ronda de preguntas. Tenemos una pregunta, la cual dice, se dijo al principio de la ponencia que el hematocrito automatizado no es comparable con el hematocrito manual. Mi pregunta es, ¿cómo realizar el control de calidad del microhematocrito? En realidad, lo que pasa con el microhematocrito
es que lo que debemos de tener control de calidad es de la centrífuga, porque es una microcentrífuga la que utilizamos, ¿no? Entonces, lo que debe estar, controlado, o sea, es esta microcentrífuga. Porque si ve, ay, no sé si tengo la imagen, pero lo que se hace es el capilar, luego se contrasta con una tarjeta en la cual se ve es como una curva y uno calcula ahí el hematocrito, ¿no? Porque lo que hace el microhematocrito es, a la hora que uno centrifuga, fracciona la sangre y lo que vamos a tener es la fracción del plasma, tal vez del Buffy coat y de la parte del paquete globular. Y lo que uno hace es ver el porcentaje. El hematocrito es el porcentaje de plasma con el paquete globular. Entonces, básicamente lo que uno tiene que estandarizar bien es nuestro microhematocrito, ¿no? No sé si con eso contesté la pregunta. Sí, correcto. Tenemos otra pregunta, doctora, la cual dice, ¿cómo diferenciar a Bartonella en forma cocide de los gránulos cocoide? De los gránulos, De los gránulos cocoide. generalmente no se va a ver, pero es intracelular. Lo que pasa es que a la hora que uno tendría que verlo en el microscopio, ¿no? O sea, uno no va a ver, es por el tamaño, no hay, no se tiñen de la misma manera porque para poder ver la Bartonella, lo que hacemos es una tinción de Ray con Yensa, ¿no? Entonces el color es diferente y generalmente va a haber intracelular. Correcto. Tenemos una pregunta más. ¿Cómo se realiza el ajuste del volumen plaquetario medio? ¿Cómo ajuste? No, lo único que no es el volumen plaquetario medio es de que si este es grande, es chiquito, ¿no es cierto? Entonces, si ya tengo una macroplaqueta o algo que sugiera que hay macroplaquetas, deberíamos de revisar la lámina, porque también puede ser que las plaquetas se agreguen. Entonces, la confrontación de los valores que nos puede dar la máquina, finalmente la vamos a contrastar con lo que veamos en el microscopio. Porque puede decir que sean macroplaquetas y simplemente es que las plaquetas se han aglutinado, ¿no? A veces también cuando tenemos pacientes con trombocitemia esencial donde pasa el millón de plaquetas, inclusive hay un subregistro, la máquina no lo cuenta. Cuando uno revisa la lámina está inundada de plaquetas, pero cuando el contador dice normal, ¿no? O 300.000 o 400.000, y cuando yo veo la lámina puede pasar el millón o 2 millones, ¿no? Entonces la idea es, la alarma del volumen plaquetario debe ser contrastado con lo que uno ve en el microscopio. Ese es el gol. Tenemos una pregunta más. ¿Qué parámetros hay que evaluar para poder determinar que hay probables errores en la lectura? Mm, por ejemplo, lo que hablamos el RDW, ¿no? Para lo que es los glóbulos rojos, igual los volumen plaquetario para ver las plaquetas. Y cuando ya los valores, tiene que ver mucho con la clínica también, ¿no? Entonces, cuando los valores son extremos, siempre los conteos van a fallar. Cuando son muy bajos o son muy altos, siempre deberíamos de ir a confrontar el hemograma con el frotis de sangre periférica para poder verificar esa información. Básicamente es eso. O sea, siempre los rangos del RDW, que es la desviación estándar o el grado de nesocitosis, va a salir de rango. Entonces uno tiene que chequear, ¿no? Correcto. Nuestro profundo agradecimiento, doctora, por su presentación. Estamos seguros de contar con su apoyo en las próximas videoconferencias. Informamos también a los participantes que esta y otras telecapacitaciones podrán ser encontradas en nuestro canal de YouTube de Telesalud y Telemedicina, Ministerio de Salud. No sé si usted quisiera añadir algo más. Solamente le agradezco la invitación y que tomen siempre en cuenta evaluar bien el hemograma, porque si bien es una herramienta que creo que ahora muchos centros de salud tienen a disposición, tenemos la responsabilidad de saber interpretar bien estas herramientas para no tener que exponer a nuestros pacientes a muchas pruebas adicionales, ¿no?
Que Gracias. ten- Muchas gracias, doctora. Que tengan un bonito día. Feliz Día de la Mujer a todas las ponentes que estén conectadas. Hasta la siguiente telecapacitación.